Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Los Periodistas. Gracias. Y como tenemos muy poco tiempo con Martín Caparrós, quiero presentarlo de manera muy breve e ir directamente a esta conversación con él. Martín Caparrós es uno de los periodistas más importantes del continente y posiblemente quepan esos en esta mano y en uno de estos dedos está Martín Caparrós, así que con eso podría resumir quién es Martín Caparrós, nuestro invitado del día de hoy. Y le quiero preguntar a Martín Caparrós, trae nueva novela, Sin Fin, su nueva novela de este año. Bueno, teníamos un mundo en la mano, Martín, que se nos escurrió de repente como agua. No podemos entrar al supermercado sin pensar una o dos veces en la muerte que nos espera allá adentro, o salir a un bar y atrevernos al bar y pensar en la muerte que nos espera en el vaso o en quien está frente a nosotros. En tu novela revisas justamente la inmortalidad. ¿Cuánto tiempo trabajaste en este libro? Quisiera saber si influyó algo estos tiempos que vivimos. A ver, bueno, buenas tardes. Primero me impresiona un poco la responsabilidad de estar en uno de tus dedos, pero bueno, no sé, espero poder sobrellevarlo. A ver, hay una pregunta que nunca consigo contestar y siempre me hago el firme propósito de registrar los datos necesarios para la respuesta, que es cuánto tardo en escribir cada libro. Nunca sé, pero de verdad nunca sé. Yo en este caso sí sé que Sin Fin, esta novela, estaba terminada hacia principios del año 19, del 2019, o sea, mucho antes de que siquiera imagináramos que el mundo iba a dejar de ser lo que conocíamos para convertirse en esto. Sí me impresionó efectivamente cuando empezó a circular la novela, que fue aquí en España a principios de marzo, o sea, casi al mismo tiempo, ¿no? O al mismo tiempo que la pandemia, me impresionaron algunas relaciones, como un poco esto que tú dices. La novela es sobre, efectivamente, una forma como técnica de buscar una vida después de la muerte que empieza a armarse y que, bueno, cobra una serie de desarrollos. Pero una de las cosas que más me impresionaron es que esa forma consiste básicamente en transportar, digamos, la mente de cada persona a un computador donde sobrevive en un mundo virtual que se le crea a cada cual, como una especie de paraíso a medida. Y esto es porque al principio, cuando pasaban los cerebros a los computadores, en cuanto esos cerebros se relacionaban con el resto del mundo, se arruinaban. Entonces la condición para que cada persona pudiera seguir viva en esa vida artificial, era el aislamiento. Me impresionó mucho enterarme a los pocos días de presentada esta novela que nos decían a todos que la condición para que siguiéramos vivos era el aislamiento, que no podíamos mezclarnos con nadie si queríamos sobrevivir, que es un poco lo que pasa en Sin Fin. Pero bueno, coincidencias. Martín, quiero aludir no tanto a esta novela tuya más reciente, sino a una de tus obras también recientes, no es muy añosa, pero quiero referirme a El Hambre. Y quiero referirme a El Hambre, este conjunto de crónicas sobre esta circunstancia que viven, que padecen, que sufren millones y millones de personas en América Latina. Con la pandemia de la COVID-19, esta tragedia latinoamericana sigue profundizándose. Y parece que pues, la pandemia perenne y por lo visto fatal de la humanidad y de manera específica en América Latina sigue siendo el hambre. Entiendo que estás preparando, o si no es que ya has terminado, un trabajo muy parecido al que hiciste con El Hambre al respecto, sobre América Latina.
Sí, es totalmente cierto. Estoy tratando de, no, estoy ya casi terminado. Tengo un libro que saldrá a fin del año próximo, me parece, según como venga. Tú sabes que ahora una de las cosas que hemos aprendido es que ya no podemos prever nada. Lo único que sabemos prever es que no podemos prever. Probablemente ese libro, donde trato de entender qué es ahora América Latina, se publique entonces en octubre o noviembre, pero antes, en marzo, se va a publicar una edición actualizada del Hambre, con lo cual lo que dices viene muy a cuento, actualizada en el sentido de que todas las cifras y los datos y algunas tendencias están revisadas, las he revisado con respecto a lo que se publicó por primera vez en el 2014. 2014. Lamentablemente, lo estructural no lo he tenido que revisar mucho porque sigue habiendo el mismo tipo de situación en la mayoría del planeta. Como dices, el hambre es una pandemia que mata mucho y mata más constantemente que el COVID y sobre todo es la enfermedad más curable que, que haya porque se cura con comida. Eh, Efectivamente, en estos últimos meses hubo un aumento espeluznante de la cantidad de personas que, bueno, que sufren desnutrición en el mundo. La FAO, que es la que cuenta estas cosas, la Food and Agriculture Organization de Naciones Unidas, dice que entre 80 y 130 millones de personas se sumaron a las filas de los desnutridos. Y yo me han preguntado con alguna frecuencia sobre eso, y yo digo que me parece que es terrible, pero que antes de esto ya había 800 millones de personas que no comían suficiente. Entonces, está muy bien preocuparse porque hay 80 o 100 millones nuevos, es tremendo, pero no nos preocupábamos antes por los 800 millones que están allí desde siempre. Martín, hay un mundo que también igual desaparece y otro que emerge de esta emergencia. Lo más Mm. importante es preguntarte si crees que esto provocará un cambio y si ese cambio, porque pues el mundo está evolucionando, modificándose, si ese cambio va a ser para bien. ¿Cómo saberlo, no? Es muy difícil de prever. Eh, Hay quienes dicen efectivamente que muchas cosas van a cambiar, hay quienes dicen que en cuanto esto se acabe, porque se supone que en algún momento, quizás hacia fines del año próximo se acabará, volveremos a todas las mismas estupideces habituales. Eh, yo creo que hay muchas cosas que están como en discusión, desde las cuestiones a las que tú te referías o a las que ustedes se referían al principio de lo interpersonal, digamos. Tú decías esto del miedo que ahora nos da casi cualquier cosa, esto de que el infierno definitivamente son los otros, todos los otros pueden ser una amenaza. Eh, yo creo que eso, bueno, es algo que vamos a tener que recuperar de algún modo viejas maneras si no queremos vivir en un mundo en el que desconfiemos absolutamente de todo el tiempo, o también todo lo que hemos permitido que los estados hicieran con nosotros y con nuestras vidas sobre texto del miedo, ¿no? Les hemos dado unas potestades que jamás les habríamos dado. Quiero decir, que el Estado nos diga tiene que quedarse en su casa durante 3 meses es algo que jamás habríamos soportado si no fuera porque el miedo nos llevó a eso. Tenemos que de algún modo recuperar esa autonomía que hemos entregado al Estado, recuperar cierta idea de que, bueno, de que vale la pena arriesgarse, aunque sea un poco o mucho, o vaya a saber. Y por otro lado, y en términos, yo creo, ya más generales, bueno, hay que ver qué pasa con la situación de tantos millones de personas que la están pasando muy mal en términos económicos con esto y cómo eso impacta en cada una de las sociedades de nuestros países. Yo creo que todo este año que empieza va a haber distintas situaciones de protestas, de demandas, de búsquedas que, bueno, no sabemos en qué pueden desembocar, realmente no lo sabemos. Tú eres cronista del mundo. Conoces bien México, nada menos que, pues, en Crónicas Mexicas, en este documental, pues tú has recorrido muchos lugares de nuestro país en circunstancias muy parecidas
en algunas cosas diferentes, en otras por el tiempo, pero ¿cómo se ve México desde tu lugar de residencia, desde España ahora? ¿Cómo se ve con un presidente que acaba de cumplir 2 años de gobierno, Andrés Manuel López Obrador? Tú que eres un hombre, un periodista, un escritor que te has definido de izquierda y que lo mismo ha sido crítico de los Kirchner que los Macri en Argentina. ¿Cómo se ve México hacia adelante? ¿Esperanzador o no? Mira, a ver, antes de centrarnos en lo más inmediato, a mí hay algo que me impresiona mucho sobre México, que es cómo en los últimos 20 años, digamos, ha cambiado tan radicalmente la imagen que México tenía y tiene, ¿no? Yo recuerdo, hace no tanto, fines de siglo, digamos, cuando México se veía como uno de los países sólidos de América Latina. Era una envidia, era envidiable en una serie de cosas. Ya no hablemos de, por ejemplo, cuando tantos argentinos tuvieron que exiliarse allí en los años 70 y realmente les daba envidia ver cómo había instituciones que podían ocuparse de ellos y cómo había todo un sistema que mal que bien funcionaba, a diferencia de otros países de la región y por supuesto con sus grandes problemas y grandes desigualdades. Pero funcionaba. Y cómo esa imagen cambió radicalmente para transformarse en los últimos 10 años en esta idea de un país extremadamente violento, extremadamente difícil de vivir, ¿no? Es muy fuerte. Yo creo que he visto pocas transformaciones de imagen de un país en mi vida tan fuertes como esa. Quizás la de la Argentina, que en algún momento se creyó que iba a ser un país exitoso y moderno y ahora apenas trata de sobrevivir. Pero creo que entre el tuyo y el mío, habría un campeonato para ver cuál ha cambiado más su imagen y en ninguno de los dos casos para bien. En cuanto al presidente y demás, yo creo que eso ya me resulta más difícil opinar porque no lo conozco de cerca. Quiero decir, yo la última vez que estuve en México, yo suelo ir 2 o 3 veces por año, pero este año obviamente no pude ir. O sea que no lo he visto más, no he visto más que lo que veo en la prensa y ciertas cosas que obviamente no me gustan con respecto a la pandemia, por ejemplo. Estas ideas de que si el escapulario que se hizo famoso o ese tipo de cosas, pero bueno, como te digo, son visiones muy a lo lejos y muy parciales y para tratar de pensar las cosas necesito saber más. Vamos a ir a un corte muy, muy breve y al regresar más aquí en Los Periodistas con Martín Caparrós. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Gracias a Martín Caparrós por permitirnos esta conversación. Hablábamos de México, preguntaba Álvaro Delgado a Martín Caparrós sobre cómo veía Martín a México desde España, desde afuera, él que ha visto muchas veces México y lo ha escrito, lo ha cronicado. Yo le preguntaría a Martín, me llamó mucho la atención hace apenas unos meses que mandaste al carajo a The New York Times, leí por ahí, hay muy pocos autores o escritores que se atrevan a tanto, pero ese episodio me permite preguntarte sobre medios, Martín Caparrós. Tú que has pasado una vida en la prensa, desde adentro, desde afuera, lo has visto, pues, lo has visto evolucionar. Te voy a preguntar esto específico. ¿Te atreverías a ponerle una fecha de caducidad a la prensa tradicional ahora que hay tantos medios y tantos que pueden hacer, pues dicen, alguna parte de lo que nosotros hacemos? Bueno, según lo que llames la prensa tradicional, los grandes diarios hegemónicos, esos que eran como dueños de la verdad y fijaban el debate y funcionaban como eje, digamos, de la discusión y de la política de un país, esos
sí están desapareciendo. Están desapareciendo por básicamente cuestiones técnicas y comerciales, que en fin, ya tenemos algunas, hemos hablado bastante de todo eso. Claro, es una crisis seria porque fueron los que dominaron toda la prensa durante el siglo XX, digamos. Y entonces, como todavía tienen cierto poder, nos convencen de que su crisis es la crisis del periodismo. Yo no creo que el periodismo esté en crisis, para nada. Yo creo que el periodismo está tan vivo como siempre, o tan en crisis como siempre. Es atractivo poder trabajar en una profesión que siempre está buscando, que siempre está en crisis, que siempre se está renovando. Y en estos últimos años eso se ve muy claramente. Muchos de los medios que ahora hacen cosas que valen la pena no existían hace 10 o 15 años, porque justamente esas técnicas nuevas permiten innovar, permiten buscar, permiten empezar proyectos, algunos de los cuales funcionan, otros no. Ciertamente no hay certezas en el periodismo actual, y yo creo que eso es lo que a mí por lo menos más me gusta. No tiene fecha de caducidad, tiene fecha de transformación, y esa fecha es todos los días. Martín, los que hemos pasado por muchas redacciones, los que hemos tenido una formación universitaria de periodistas también, llegamos a una edad en la que se nos plantea la disyuntiva de seguir formando parte de una redacción con las comodidades que eso implica o las incomodidades y los límites que eso implica. Tú has incursionado, tú se has seguido haciendo periodismo a través de los libros. A los periodistas jóvenes, a los que van empezando, ¿qué recomendarías en términos de el ejercicio de la profesión? Y particularmente en la elaboración de libros, considerando que son libros, muchos de los tuyos, además de las novelas, además de los ensayos, son libros eminentemente periodísticos. ¿Qué recomendarías a los jóvenes que están apenas empezando esta actividad y que ven en los libros una posibilidad de ejercer justamente eso que algunos medios quisieran, que no quieren más bien hacer? Mira, con respecto a esto que decías de las redacciones, a mí me impresiona mucho ver cómo se ha perdido la redacción como una especie de escuela, ¿no? Tú hablabas de formación universitaria, yo no la tengo en periodismo, yo estudié historia, y cuando yo empecé a trabajar en periodismo, años 70, principios de los 70 en Argentina, ningún periodista había estudiado periodismo porque no había carrera de periodismo, no existía. Un periodista se formaba en la redacción, entraba como aprendiz cuando podía, cuando un amigo, cuando un pariente, qué sé yo, de la manera que podía, y se empezaba a formar, y al principio le daban los trabajos más duros y poco a poco iba aprendiendo. Y así era la formación del periodista. Ahora me da un poco de pena ver que las redacciones ya no son esos lugares, básicamente porque la primera redacción donde yo trabajé, por ejemplo, mi jefe se llamaba Rodolfo Walsh, es uno de los grandes periodistas Miguel de Bonazo. Latinoamérica. Miguel Bonazo era el director del periódico. Juan Gelman, que después fue premio Cervantes, uno de los grandes poetas del idioma, era el redactor jefe. Quiero decir, estaban ahí, estaban en una redacción. Ahora ya no ves ese nivel de gente en las redacciones. En general las redacciones son casi todo gente bastante joven. Ya cuando los hacemos más viejos nos vamos para algún lado. Esa instancia de formación ya no está, y es una lástima. A mí me parece que es una lástima. Pero para volver más a tu pregunta sobre los libros, yo sí creo que los libros son en muchos casos el lugar donde se hace a veces el mejor periodismo. Y eso no es bueno para los medios. Quiero decir, no es que se hagan los libros porque todos preferimos y decimos, no, vamos a hacer libros, sino básicamente porque no encontramos en los medios el espacio necesario para hacer muchas veces lo que querríamos. Y me preguntabas por los más jóvenes. Yo lo que les diría es que a mí, por ejemplo, nunca nadie me dijo,
tomá, agarrá esta plata y andá y pasate un año haciendo tal cosa, tal libro, no sé qué. Eh, Siempre, creo que en América Latina nos pasa siempre, nos hemos buscado la vida para tener algún trabajo, para más o menos ganarnos el pan, y mientras tanto hacer lo que realmente queríamos hacer. No es lo ideal, pero siempre ha sido bastante así. Eh, y yo creo que lo mejor que puede hacer alguien que quiere empezar a hacer un trabajo en serio en periodismo es decidir qué quiere, qué querría contar, qué querría averiguar y hacerlo, buscarse la vida, quiero decir, no esperar que alguien venga a pedírselo o suponer que eso lo va a poder hacer en un medio, en una redacción, no sé qué. No, hacerlo. Siempre hay maneras de hacerlo. Y después, si de ahí sale un libro, bueno, tanto mejor. En el peor de los casos saldrá un buen trabajo que después le dará acceso a otros. Pero lo importante es hacer, insisto, no esperar. Una última pregunta de mi parte, Martín Caparrós. Pues sí, dicen que la industria de los medios es la única que agarra y desperdicia el talento, lo agarra y lo echa en un bote de basura. En cuanto nos hacemos mayores, vamos al bote de la basura. Las reacciones históricamente son de jóvenes. ¿Tú ves nuevas generaciones abriendo espacio, abriéndose, siendo punta de lanza para lo que viene, Martín? Sí, 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 yo creo que sí, justamente porque están más familiarizados con técnicas que quizás nosotros no manejamos y que permiten que los trabajos sean mucho más multilingüaje, digamos, ¿no? Que en un solo trabajo periodístico coexistan textos con videos, con podcast, con hipervínculos, con lo que sea. Y otra cosa que para nosotros era más rara, es que trabajan mucho en equipo. Se trabaja mucho más ahora en equipo que yo creo hace 20 o 30 años. Hay una cosa que a mí me hace gracia siempre, que es, yo formo parte de esta fundación que antes se llamaba para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y que ahora se llama Fundación Gabo, que fundó García Márquez hace 25 años. Damos unos premios en una ceremonia anual que, bueno, este año obviamente no se pudo hacer, pero que normalmente se hace en Medellín. Y es todo hay un boato y cosas, y hay un locutor que dice en cada una de las categorías, y el ganador es fulano o fulana, y sube fulano o fulana. Las últimas 2 o 3 años, cuando decían el ganador es, subían 15 personas, porque los ganadores muy a menudo eran equipos, eran gente que se había coordinado para trabajar en 3 países sobre 4 cosas distintas y había podido armar con eso un relato mucho más interesante que el que podríamos hacer tú o yo trabajando solos. Eso también me parece un cambio muy extraordinario. Así que sí, yo creo que hay muchas cosas interesantes en camino. Lo que prevalece, y por último, Martín, es el trabajo precario, Mm. la falta de un buen pago, no solamente para los aprendices, sino a periodistas ya consolidados que tienen efectivamente que buscar otros ingresos porque en sus medios o en general un trabajo, un periodista freelance, sencillamente está al borde de la hambruna permanente. Mm. Sí, qué sé yo, es una condición. Yo me estaba acordando mientras lo decías de hace 10, 12 años, Jorge Lanata, un periodista, un gran periodista argentino, fundó un diario que se llamaba Crítica y yo era el director, yo era el subdirector. Y me acuerdo de las entrevistas con la gente a la que estábamos proponiéndole que viniera a trabajar, que pedían, que preguntaban todos, bueno, ¿y esto qué garantías tiene? ¿Cuánto va a durar? Y Jorge siempre decía, mira, si querés garantías, conseguite un trabajo en el correo. Acá no se sabe. No se sabe. Y a veces también se gana menos de lo que se debería, sin ninguna duda. A mí me ha pasado muchas veces. Pero tenemos un privilegio muy extraordinario que yo creo que hay que poner en la balanza, que es que hacemos lo que nos gusta. Hacemos cosas que elegimos hacer. El mundo está penosamente lleno, tristemente lleno de gente que tiene para después poder comer. Nosotros muchas veces nos pagan mal, nos joden, nos maltratan,
pero hacemos lo que quisimos hacer. Eso es un gran privilegio. Ojalá además nos pagaran fortunas, pero bueno, hay que tratar de conseguirlo. Gracias a Martín Caparrós por esta conversación. Un gran abrazo y cuídate, Martín. Hay que cuidarse. Sí, señor. Alejandro, Álvaro, gracias. Hasta pronto. Al contrario. Hasta luego. Un abrazo. Buenas tardes.